Hoy quiero hablarles acerca de creer. Vamos a hablar de creer y sus implicaciones. Y para ello quiero invitarlos a que vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice ahí la palabra del Señor: por fin ha llegado. Y este texto ya lo hemos mencionado aquí. Se refiere a lo que estaba Jesús predicando. Jesús comenzó a predicar y miren lo que él predicó. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. En el tema anterior hablamos acerca del arrepentimiento. Y mencionamos que Juan predicó el arrepentimiento. Y mencionamos que también Jesús estaba hablando del arrepentimiento. Y por eso hablamos acerca de lo que este estudioso comentarista apellido Bruce escribió: los llamamientos al arrepentimiento que hace Jesús son ecos de la predicación de Juan. Pero sigue diciendo él, vean lo que dice ahora: pero creer es una palabra nueva y presumiblemente la consigna del nuevo ministerio de Jesús. En otras palabras, como dice aquí Marcos, que Jesús dijo: arrepiéntanse de sus pecados y crean. Él habló de arrepentimiento, pero al hablar de arrepentimiento estaba haciéndose eco de lo que Juan había predicado. Pero ahora Jesús agrega este elemento nuevo en su predicación, y es que crean. Sí, Juan solo predicaba el arrepentimiento, pues era un mensaje dirigido a los judíos, no a creer algo nuevo, sino solo a arrepentirse. Jesús agrega creer porque Él sí que trae algo nuevo, algo en lo que sí hay que creer, y es en el Evangelio. Para que tengamos una idea, miren lo que dice 1 de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así que Juan dice: hay que creer. El Evangelio de Cristo es algo en lo cual hay que creer. En primer lugar, porque tú tienes que creer que Jesús es el Cristo y que a su vez es nacido de Dios. Tú tienes que comenzar creyendo esto. Por eso el Señor en su buena noticia, en su Evangelio, está diciendo: arrepiéntanse, pero también crean. Es fundamental creer. Sí, creer es fundamental en el reino de Dios. Fíjense, creer es fundamental en el reino de Dios, que para recibir sanidad o liberación demoníaca hay que creer. Vez tras vez Jesús le dijo a cada persona que iba a sanar, o que podría sanarla o liberarla de los demonios, le preguntó: ¿crees? 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 Por ejemplo, este es un caso muy interesante. Jesús había estado en el monte de la transfiguración. Allá se llevó a Pedro, a Santiago, a Juan, se les llevó con él. Y cuando bajaron se encontraron una gran multitud y un ambiente un poco complicado ahí. Sucede que un hombre había traído a su hijo endemoniado, que sufría de los ataques demoníacos desde que este muchacho era un niño. Y se lo trajo a Jesús, pero al no estar Jesús, habló con los discípulos y le dijeron: ¿ustedes pueden liberarlo? Y ellos intentaron hacerlo, pero no pudieron. Y cuando Jesús baja se encuentra esta situación. Y ¿saben qué es lo que Jesús le pregunta a este padre? Le pregunta, o le dice, mejor dicho: si puedes creer. Marcos 9:23. Si puedes creer al que cree. Nota eso. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Por esa razón Jesús en su predicación hizo tanto énfasis en que es necesario creer. Él predicó el arrepentimiento y el creer en el Evangelio. Y noten lo que pasó en ese momento. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Sí, hay momentos en la vida en que se nos puede hacer un poco difícil creer. Hay cosas que el Señor dice que es capaz de hacer que nosotros tal vez podamos fallar en creerlo, porque es difícil de poder creer. ¿Y saben algo?
El Señor puede entender eso. Pero hagamos nuestra, cuando estés pasando por esa situación, haz tuya esta palabra de este hombre. Creo. Ayuda mi incredulidad. Y a Dios le encanta ayudar a los que piden ayuda. Toda persona que pide ayuda, toda persona que clama a Dios, va a recibir respuesta. Pero qué lindo es que tú también clames a Dios cuando tú digas, Señor, me cuesta trabajo creer esto. Me cuesta trabajo poder entender esto. No me entra en mi mente. Es difícil para mí creerlo, pero yo quiero creer. ¿Me estará escuchando alguien que quiere creer, pero que hay cosas que todavía no puede creerlas? El Señor está dispuesto a ayudarte. Este hombre, este padre, recibió respuesta. Su hijo fue liberado. Fue liberado. Pero luego que dijo, yo quiero creer, yo creo. Pero si aún me quedara algo de incredulidad en lo profundo de mi corazón, ayuda mi incredulidad. Gloria sea a nuestro Señor. Creer es fundamental, mis hermanos, también para ser salvos. Miren lo que dice aquí, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es necesario que creamos. El creer es la respuesta del ser humano a lo que Dios puede hacer. Dios no puede hacer nada en ti si tú no crees. Es necesario que tú creas. Es necesario que creamos. Es necesario que le digamos, Señor, aunque sea difícil para mí poderlo entender y de paso poderlo creer, yo quiero creer. Y yo te digo que creo, declaro que creo. Ayuda mi incredulidad. En cierta ocasión, el apóstol Pablo tuvo que encontrarse con un dignatario político llamado Agripa. Este era un rey, el rey Agripa. Y Agripa tenía una base, conocía la escritura y Pablo le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y el mismo Pablo responde rápidamente por él y dice, yo sé que crees. En otras palabras, Pablo está diciendo, Agripa, yo sé que tú eres un hombre creyente. Yo sé que tú crees en la palabra de Dios. Yo sé que tú crees lo que escribieron los profetas. Y Pablo ahí aprovechó y empezó a hablarle del evangelio que él predicaba, el evangelio de Jesucristo. Y al rato Agripa lo interrumpió y le dijo, un poco más y me convences de hacerme cristiano. Noten lo que le dijo Agripa. Un poco más y me convences de hacerme cristiano. Y yo pregunto, ¿qué es hacerse cristiano? ¿Qué es hacerse cristiano? Y la respuesta la encontramos aquí en Hechos capítulo 26, versículo 29. Y lo leo en la Nueva Versión Internacional. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo. Le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo. Y la pregunta es, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser como Pablo, en el sentido de ser un seguidor de Jesús, al punto de escoger padecer por causa de él. Eso es ser un cristiano. Yo escojo ser un seguidor de Jesús. Yo creo en Jesús. Yo sigo a Jesús al punto de que si me toca padecer por causa de él, padezco por causa de él, porque yo creo en sus promesas. Yo creo en lo que él ha dicho. Yo creo en él. Y Agripa dijo esto, un poco más y me convences de hacerme cristiano. Pero ese poquito más nunca llegó, sencillamente porque Agripa no creyó. Agripa no abrió su corazón a Jesucristo. Agripa se cerró a la posibilidad de creer. Todo aquel que quiera creer, va a creer. Porque así como aquel padre dijo, ayuda a mi incredulidad, Dios está aquí presente, el Espíritu Santo está aquí presente para ayudarnos a que podamos llegar a creer. Si es necesario que creamos el Evangelio para poderlo recibir y poder ser salvos, el Espíritu Santo está presto para ayudarnos a creer. Si tú simplemente le dices al Señor, Señor, yo quiero creer, ayúdame a creer, Él está disponible para ayudarte. Cuando creemos en el Evangelio, recibimos
todo el poder de Dios para salvación. Sí, al unísono. Una vez que tú crees en Cristo, crees que Él es tu Salvador, crees que por su muerte en la cruz Él te salva y te ha salvado y te perdona tus pecados. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees, tienes a tu disposición el poder de Dios para salvación. Dios muestra sobre ti, Dios muestra en ti su poder para ayudarte a ser un vencedor. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otras versiones lo traducen así, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Dice esta otra, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da poder para hacerlo. Dice esta otra, puedo salir airoso de toda suerte de pruebas porque Cristo me da las fuerzas. Y dice esta otra, Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Así es. Si tú crees en Cristo, tienes a tu disposición el poder de Dios para salvación. Él va a estar contigo para ayudarte. Y saben, creer tiene un resultado maravilloso, y es el siguiente. Miren lo que dice Tito 3:8. Palabra fiel es esta, le dijo Pablo a Tito, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. En otras palabras, Dios espera que todo el que ha creído procure ocuparse en buenas obras. El que ha creído es salvo, pero ahora su respuesta, ahora va a recibir ayuda de Dios para ocuparse en hacer buenas obras. Miren lo que Pablo le escribió a los Corintios. Primero los Corintios 1:30. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, santos y nos liberó del pecado. Vean ustedes qué interesante. Así que al mismo tiempo en que hemos sido declarados justos, al mismo tiempo también hemos sido por el poder de Dios, que viene junto, viene a habitar en la persona que cree. El poder de Dios nos hizo también puros, santos y nos liberó del pecado. Es por eso que escribió Heppenstall, un destacado teólogo. Él escribió lo siguiente: la justificación y la regeneración son dos cartas, o dos caras, mejor dicho, de una misma moneda. Aunque las discutimos separadamente a fin de poder comprender mejor las diferencias, los diferentes aspectos del plan de redención. En otras palabras, al mismo tiempo en que somos salvados, somos declarados justos, somos declarados santos, y el Espíritu Santo viene a nosotros a traernos el poder de Dios para poder ser victoriosos, para poder hacer buenas obras, para poder comportarnos como Dios quiere, para ayudarnos en ese proceso que se llama santificación. Sí, mi querido amigo y hermano, cuando el pecador deposita su fe en Jesús como su Salvador, es justificado, y al mismo tiempo nace en él un deseo poderoso de ser como Jesús. En la medida en que esa persona, ahora considerada justa por Dios, se mantenga en relación con Jesús, las obras de justicia serán palpables. Qué maravilloso, mi querido amigo y hermano. Dios nos ayude a creer. Jesús hizo de creer una parte medular de su predicación. No solamente es necesario que nos arrepintamos, es necesario que creamos en Él. Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para hacernos personas justas. Él es poderoso para ayudarnos a obedecer. Él es poderoso para resolver nuestros problemas. En Él estamos seguros. Él es todopoderoso. Dios te bendiga y que tú puedas ser una persona que crea. Si hay momentos en que batallas con tu fe y hay momentos en que tu creer sufre embate, no tengas miedo. Dile: Señor, como aquel padre, ayúdame a creer. Y de seguro Dios te va a ayudar. Dios te bendiga, es mi deseo y oración.